Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos haciendo ejercicios con las leyes de los gases, que son estas tres que tenéis aquí, y en este caso nos dan este problema que os voy a leer a continuación. Dice, a 30 grados centígrados se ejerce una presión de 4 atmósferas sobre un gas ocupando 20 litros. Tiene dos apartados. En el apartado A nos preguntan qué presión habrá que realizar para que ocupe 16 litros, y en el apartado B nos preguntan qué presión habrá que realizar para que ocupe 40 litros. Bueno, lo primero siempre, leer el problema e identificar qué datos son los que nos da, ¿vale? Sabéis que en este tipo de problemas siempre tenemos el gas en dos estados. Hay un estado inicial al que llamamos un estado número 1, después se produce un cambio y el gas pasa a un estado número 2. Entonces, si leemos con calma, vamos a ver que nos dice que tenemos una presión de 4 atmósferas con el gas ocupando 20 litros. Estos datos son la presión en el estado 1 y el volumen en el estado 1, ¿vale? P1 y V1. Por lo tanto, 4 atmósferas y 20 litros. Vamos a empezar resolviendo el apartado A, que nos dice qué presión habrá que realizar para que el gas ocupe 16 litros. Entonces, estos 16 litros son un volumen y son el volumen en el estado número 2. O sea que el cambio que se produce aquí es que el volumen pasa de 20 litros a 16 litros. Es decir, el volumen disminuye. Y nos pregunta cuál es la presión que hay que ejercer para que eso suceda. Como estamos trabajando, fijaos, para saber cuál de las tres leyes tenemos que aplicar, como estamos trabajando a 30 grados centígrados, la temperatura es constante y por lo tanto vamos a aplicar la ley de Boyle, ¿vale? Y la ley de Boyle, sabéis que tiene esta fórmula que estáis viendo aquí. Dice que en un gas a temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Bueno, pues en esta fórmula conocemos P1, conocemos V1, conocemos V2 y tenemos que calcular P2. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar P2. Podemos ir sustituyendo datos, ¿vale? P1 son 4 atmósferas, V1 son 20 litros, V2 son 16 litros y tengo que despejar esto de aquí. ¿Cómo despejamos? Acordaos de las reglas de transposición. Lo que está multiplicando en un miembro pasa dividiendo al otro, ¿vale? Entonces, este 16 que está multiplicando aquí lo paso dividiendo al otro lado y me queda que P2, la presión en el estado 2 es 4 atmósferas por 20 litros partido de 16 litros. Este litro se va con este litro de aquí y me va a quedar un resultado en atmósferas porque estoy calculando una presión. Si hacéis esta cuenta os va a dar un resultado de 5 atmósferas, ¿vale? Fijaos que lo que ha sucedido es que hemos pasado de un volumen de 20 litros a un volumen de 16, es decir, el volumen ha disminuido y la presión, para que eso suceda, ha tenido que pasar de 4 atmósferas a 5. La presión ha aumentado. Y esto es lo que nos dice la ley, que si nosotros a temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales, es decir, si aumento uno, disminuye el otro y viceversa. He disminuido el volumen, por lo tanto tiene que aumentar la presión y eso es lo que ha sucedido, ¿vale? Tenemos un apartado B. En el apartado B nos preguntan qué presión habrá que realizar para que el gas ocupe 40 litros. Entonces lo que hacemos es, los datos del estado 1 del gas siguen siendo los mismos, pero lo que cambia es que el volumen 2 ahora son 40 litros y seguimos teniendo que calcular la presión en el estado 2. Entonces, simplemente sustituimos los datos y obtenemos esto. Ahora lo que voy a hacer es despejar P2 de aquí. Este volumen 2 lo voy a pasar al otro miembro dividiendo y me queda esta expresión. Sustituyo y, igual que antes, me queda que los litros se van con los litros. 4 por 20 entre 40 es igual a 2. Fijaos que lo que ha pasado ahora es que el volumen ha pasado de 20 a 40, es decir, el volumen aumenta. Si el volumen aumenta, como la presión es inversamente proporcional, la presión tiene que disminuir. Y eso es precisamente lo que ha sucedido, porque la presión ha pasado de 4 atmósferas a 2. ¿Vale? Y esto es lo que nos dice la ley. Temperatura constante, presión y volumen inversamente proporcionales. Y con esto tendríamos ya resuelto el problema. Si queréis más ejercicios con leyes de los gases, quedaos por aquí porque en esta lista de reproducción iré subiendo más. ¿Vale? Hasta la próxima.